Hola, mi nombre es Marta Liliana López Bravo. El video lo estoy grabando con fecha de 5 de noviembre a las 20 horas. Voy a hablar sobre la unidad 1, sobre la teoría de los principales enfoques psicológicos. El primer enfoque psicológico es sobre el estructuralismo, que es considerado el primer programa sistemático de la psicología como ciencia independiente. Este fue fundado por Wilhelm Wundt, quien estableció el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania en 1879. Eh, Se centró en estudiar la estructura de la mente, eh, marcando el inicio formal de la psicología como ciencia científica. Llevó a cabo varias ideas en Estados Unidos, formalizando el estructuralismo como enfoque y ampliando la metodología de Wundt. Para los estructuralistas, el conocimiento científico de la mente se alcanzaba mediante la introspección experimental controlada, un método que consistía en que los sujetos describieran detalladamente sus experiencias conscientes al enfrentarse a estímulos específicos, eh, permitiendo analizar esto sobre los componentes de la conciencia de forma sistemática en lo que corresponde a un laboratorio. ¿Cuáles fueron los aportes del estructuralismo? Eh, Fue el primer laboratorio de la psicología. Esto representó un hito histórico para separar la psicología de la filosofía y convertirla en ciencia experimental. También tuvo otro aporte que fue el fundamento de la psicología experimental, es decir, que se introdujeron procedimientos controlados y sistemáticos al estudiar la mente humana y sentando las bases para enfoques posteriores que continuaron investigando procesos cognitivos y perceptuales. También el otro aporte que se tuvo con el estructuralismo fue el desarrollo de conceptos teóricos. Al categorizar la experiencia consciente en sensaciones, sentimientos e imágenes, el estructuralismo ofreció un marco conceptual para analizar fenómenos mentales complejos. ¿Cuáles fueron las críticas al estructuralismo? A pesar de toda la importancia histórica que tuvo, recibió algunas críticas, por ejemplo, la subjetividad en lo que corresponde al método, ya que la introspección dependía de la capacidad de los sujetos para describir experiencias de manera precisa, lo que introducía sesgos individuales. También fue la dificultad de replicar resultados, lo que corresponde a la falta de objetividad, hacía que los hallazgos fueran un poco difíciles de verificar por otros investigadores. La limitación en la comprensión de la conducta. Al enfocarse únicamente en los contenidos de la conciencia, el estructuralismo no abordaba eh, el comportamiento adaptativo ni las funciones de la mente, lo que dio paso a nuevos o posteriores enfoques como el funcionalismo. En conclusión, el estructuralismo fue fundamental para establecer la psicología como conducta independiente, para formalizar métodos experimentales y generar un vocabulario teórico inicial sobre la mente humana, aunque sus limitaciones metodológicas impulsaron la búsqueda de nuevas perspectivas que abordaran la mente desde un enfoque un poco más dinámico y funcional. Siguiendo con el siguiente enfoque, tenemos el funcionalismo, cuyo representante fue William James, John Dewey y Jan Angel. El objeto del estudio fue las funciones adaptativas de la mente y la conducta.
El funcionalismo surge como una respuesta crítica a lo que fue el estructuralismo, buscando comprender no solo los contenidos de la mente, sino también de las funciones adaptativas de los procesos mentales en lo que corresponde a la vida cotidiana. Este enfoque se consolidó principalmente en Estados Unidos con representantes como William James, John Dewey y Angel. Eh, ¿Cuál fue el objeto de estudio? Fue que se interesó con la mente eh, o cómo la mente ayuda al individuo a adaptarse al entorno. El estructuralismo que analizaba los elementos de la conciencia, en cambio el funcionalismo se centra más en los procesos mentales en acción. ¿Cuáles fueron las críticas al funcionalismo? Carecía de método científico, sistemático y experimental tan riguroso como fue el estructuralismo. Algunos críticos señalaban que su enfoque en la función dificultaba un poco la categorización precisa de los procesos mentales y que al enfatizar la aplicación práctica en ocasiones descuidaba la fundamentación teórica profunda. La psicología del acto fue una crítica al estructuralismo. La idea central fue la mente, que no son contenidos, sino más bien actos intencionales, como por ejemplo percibir, recordar, imaginar. Introduce también el concepto de intencionalidad, es decir, que todo acto mental está dirigido hacia un objeto. La psicología del acto surge como una reacción crítica al estructuralismo, cuestionando la noción de que la mente puede ser entendida únicamente a través de la descomposición de contenidos conscientes. Su principal exponente fue Franz Brentano, filósofo y psicólogo austriaco, quien planteó que la mente no consiste en elementos estáticos, sino en actos intencionales dirigidos a los objetos. ¿Cuál fue el concepto central de la intencionalidad? Brentano introdujo el concepto de intencionalidad, que significa que todo acto mental está dirigido hacia un objeto, ya sea este real o imaginario. Por ejemplo, cuando recordamos, imaginamos o percibimos algo. No estamos simplemente experimentando sensaciones aisladas, sino que la mente siempre se orienta hacia un contenido o propósito específico. Esta perspectiva distingue la psicología del acto del estructuralismo, que se enfocaba en los componentes de la conciencia sin considerar la relación con objetos externos o la finalidad de los procesos mentales. ¿Cuáles fueron los aportes de la psicología del acto? La primera, que fue la revalorización de los actos mentales, es decir, que la psicología no debe centrarse únicamente en los contenidos de la mente, sino en los procesos dinámicos de pensamientos, percepción y acción. El otro aporte fue la base de la psicología fenomenológica y moderna. La idea de intencionalidad influyó en la psicología contemporánea y en filósofos como Edmund, estableciendo vínculos entre psicología y filosofía. También fue otro aporte el enfoque hacia la actividad consciente. Se destacan actos de pensar, recordar, imaginar y juzgar como elementos fundamentales para comprender la mente. ¿Cuáles fueron las críticas a la psicología del acto? El primero, que su enfoque era más filosófico que experimental, por lo que carece de métodos experimentales para medir los actos mentales. Algunos críticos consideraban que las teorías de la intencionalidad era difícil de operacionalizar en estudios empíricos y que no abordaba directamente la conducta observable ni la adaptación al entorno, lo que limitaba la aplicabilidad práctica en comparación con otros enfoques posteriores. En conclusión, la psicología del acto representa un avance conceptual significativo al centrar la atención de los actos de la mente y su intencionalidad. Aunque no ofreció métodos experimentales rigurosos, sentó bases teóricas
para el desarrollo de la psicología moderna, particularmente en áreas relacionadas con la fenomenología, la filosofía de la mente y el estudio de la conciencia. El enfoque histórico-cultural planteó el desarrollo psicológico que dependía de la interacción social y cultural. Los aportes fueron una gran influencia en la psicología educativa y la pedagogía. El enfoque histórico-cultural fue desarrollado por Lev Vygotsky, un psicólogo ruso y representante de una perspectiva innovadora en la comprensión del proceso psicológico. El aporte del enfoque histórico-cultural fue que fundamenta la psicología educativa moderna, incluyendo métodos de enseñanza centrados en la interacción y colaboración. Introduce la noción de mediación cultural, explicando el contexto social y los instrumentos culturales que influyen en el pensamiento humano. Resalta también la interacción social como motor del aprendizaje y desarrollo cognitivo. ¿Cuáles fueron las críticas al enfoque histórico-cultural? Fue que algunos investigadores consideraban que la teoría puede ser difícil de operacionalizar para estudios experimentales. La influencia de la cultura es difícil de cuantificar, lo que complica la generalización de resultados. Requiere adaptaciones pedagógicas, metodológicas, específicas para contextos culturales un poco diversos. En conclusión, el enfoque histórico-cultural ofrece una visión un poco más integral del desarrollo psicológico al vincular los procesos mentales con la interacción social y la cultura. Su influencia se basa un poco más en lo que es la educación contemporánea, la psicología del aprendizaje y la intervención psicológica orientada hacia el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. A continuación voy a hablar sobre la unidad número 2, que corresponde al psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. El psicoanálisis ortodoxo fue fundado por Sigmund Freud. Es uno de los enfoques un poco más influyentes en la historia de la psicología. Su principal aporte fue la sistematización del estudio inconsciente, proponiendo que gran parte de la conducta humana está determinada por procesos mentales no conscientes. Freud entendía que los conflictos internos, deseos reprimidos y experiencias infantiles influyen un poco en la personalidad, los sueños, los actos fallidos y los síntomas psicológicos. ¿Cuál fue el objeto de estudio, en este caso del psicoanálisis ortodoxo? Es que se centra en el inconsciente y sus manifestaciones, que revelan diversas formas a través de los sueños, lapsus, síntomas neuróticos o patrones repetitivos de conducta. Según Freud, los contenidos inconscientes son la fuente principal de la motivación humana y muchas veces generan tensiones internas que se manifiestan en la vida cotidiana. La estructura de la personalidad, Freud propuso que se organizaba en 3 instancias la personalidad. Por ejemplo, el ello, que era la parte instintiva y primitiva de la mente, impulsaba pulsaciones básicas como la sexualidad y la agresión y opera bajo el principio del placer, buscando satisfacción inmediata. Yo, el ego, la instancia racional y consciente que medía entre los deseos del ello, las exigencias del super yo y la realidad externa. El super yo, el superego, representa la conciencia moral y ética, internacionalizando normas, valores y prohibiciones sociales y parentales. Su función es controlar los impulsos
del ello y guiar la conducta según ideas internacionalizados. Técnicas principales. Para explorar el inconsciente, Freud desarrolló técnicas terapéuticas como la asociación libre, el análisis de sueños, la interpretación de actos fallidos o los lapsos. Los aportes del psicoanálisis ortodoxo fue la primera teoría sistemática de la personalidad y la psicopatología. Tuvo conceptos centrales, la influencia interdisciplinaria. En conclusión, el psicoanálisis ortodoxo de Freud estableció las bases del estudio profundo de la mente humana, proporcionando herramientas para la comprensión de los conflictos internos, la dinámica de la personalidad y la psicopatología. A pesar de todas las críticas que tuvo por falta de evidencia empírica y excesiva atención a la sexualidad, sus conceptos siguen siendo fundamentales en psicología clínica, psicoterapia, y constituyen un punto de referencia obligado en la historia de la disciplina. Los disidentes del psicoanálisis fueron Carl Jung, psicología analítica, inconsciente colectivo, arquetipos, Alfred Adler, psicología individual, sentimientos de inferioridad, afán de superación. Y Karen Horney, crítica a Freud, propone una visión culturalista, ansiedad básica, importancia del entorno social. Y Erich Fromm, psicoanálisis humanista y culturalista, necesidades existenciales, libertad de alineación. El conductismo, cognitismo y aprendizaje. El aprender a comprender la adquisición de modificaciones de conocimientos, de creencias, de conductas, de habilidades, estrategias y actitudes exige un poco de capacidades lingüísticas cognitivas, también de motoras y de sociales, y se adapta a muchas formas. En un nivel un poco simple, por ejemplo, el niño puede reconocer la P en las palabras de papá, juzgar en paz con los otros niños y atarse los cordones de los zapatos. Ninguna definición de aprendizaje adaptada por las teorías o por los teóricos, investigadores y profesionales de la educación, y las que son numerosas y valiosas pueden existir de acuerdo a lo que es la naturaleza del aprendizaje. Las teorías del conocimiento y el aprendizaje son importantes ya que dan un conocimiento un poco amplio y emergieron desde la antigua Grecia. La corriente del pensamiento conductista es también caracterizado por una concepción asociada, es decir, crear un conocimiento al relacionar todo su entorno. Hay algunos principios, por ejemplo, el procesamiento de la información, y todo esto hace que el aprendizaje sea una cualidad intrínseca en los seres vivos. Aprender es una función tan natural como el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte. Para conocer el organismo en cualquiera de sus estados hay que estudiar los procesos que han hecho posible este estado. Hay que ocuparse también de los mecanismos del cambio y mucha situación para generar vida a partir de ciertas materias. Por tanto, el mecanismo puede ser esencial para lo que es el sujeto. Esto ha sido todo lo relacionado a la exposición de la unidad 1 y de la unidad 2, en donde se ha hecho un poco el resumen
acerca de los dos temas importantes y que realmente nos ayuda en este proceso de estudio. Muchas gracias.